Óyeme bien, mija. Si crees que el diablo no existe, espera a que te cuente cómo un hombre me vendió como si fuera un animal para salvar a mi familia. Y terminé en una hacienda donde las mujeres éramos menos que nada. Me llamo Rosalía y ahora con mis 65 años a cuestas, miro hacia atrás y veo cómo esa noche cambió todo. Pero no te voy a adelantar nada, porque esta historia es de las que te dejan con el corazón en la boca. Si estás escuchando esto de noche, sola en tu cama, dime en los comentarios, ¿has sacrificado algo por tu familia? Suscríbete para no perderte la parte donde todo se pone peor. Todo empezó en un pueblito chiquito de Sonora, allá por el año 1960, cuando yo vine al mundo. Era la mayor de 8 hermanos. Imagínate, una casa de madera que crujía con el viento del desierto, pero llena de risas y olores que me traen lágrimas hasta hoy. Mi papá, don Manuel, era un hombrón seco como un nopal, con la piel curtida por el sol que quema como fuego en esas tierras. Trabajaba de sol a sol en los campos de maíz y frijol, llegando a casa con las manos llenas de callos y una sonrisa que iluminaba todo. Mira, Rosalía, hoy traigo unas tortillas frescas para ti, me decía siempre, y yo corría a abrazarlo, oliendo ese aroma a tierra roja que se pegaba a su camisa. Mamá, doña Carmen, era una mujer menudita, pero fuerte como una roca, siempre con su rosario en la mano, rezando a la Virgen de Guadalupe por lluvia o por salud. Ave María Purísima, murmuraba mientras amasaba la masa para las tortillas, y el humo del comal se mezclaba con el dulzor de los nopales asados. La vida en el rancho no era fácil, no manches, pero tenía sus momentos mágicos. Me acuerdo de levantarme con el canto del gallo antes de que el sol saliera y el aire fresco del amanecer me llenaba los pulmones. Con 6 añitos ya andaba con la azada en la mano, ayudando a plantar semillas en esa tierra árida que a veces nos daba de comer y otras nos dejaba con el estómago vacío. Pero ¿sabes qué? Había amor, mucho amor. Por las tardes nos sentábamos en el porche de madera, sintiendo la brisa caliente del desierto, y mamá nos contaba historias de santos y milagros mientras pelábamos elotes. Un día, mija, la Virgen nos va a bendecir con una buena cosecha, decía, y yo le creía con los ojos bien abiertos, imaginando ríos de agua en nuestro seco Sonora. Los fines de semana eran lo mejor, especialmente durante las fiestas de San Juan. Óyeme, el pueblo entero se llenaba de música de mariachi, con guitarras y trompetas que hacían vibrar el suelo. Bailábamos alrededor de la fogata, con vestidos coloridos que mamá remendaba con retazos, y el olor a carne asada y chile se esparcía por todo el aire. Recuerdo una vez que mi hermanito chico, el Pedro, se cayó bailando y se raspó la rodilla. Pero en lugar de llorar, se rió conmigo mientras le ponía una hoja de aloe vera que abuela me había enseñado a usar. No duele, Rosalía, porque estás aquí, me dijo, y yo sentí que era la hermana mayor más importante del mundo. Pero no todo era miel sobre hojuelas. La pobreza nos pisaba los talones como un coyote acechando. Nuestra casita era humilde, con piso de tierra y techos de lámina que gotereaban en las raras lluvias. Papá siempre decía, mientras tengamos salud, lo demás se arregla. Pero yo veía cómo mamá contaba las monedas para comprar harina o zapatos para los más chiquitos. Iba a la escuela solo 2 años, en un saloncito improvisado junto a la iglesia, donde la maestra doña Anita nos enseñaba a leer con una regla en la mano que dolía si no prestábamos atención. Lee bien, Rosalía, que el conocimiento es tu arma, me repetía, y yo devoraba las letras como si fueran dulces. Mis hermanos eran mi mundo. Éramos 8, yo la mayor, luego venía María, mi hermana del alma, con solo 2 años menos que yo, ojos negros como la noche
y una risa que contagiaba a todos. Detrás venían los varones, traviesos como diablitos, corriendo por los campos de cactus, jugando a las canicas o persiguiendo lagartijas. «Rosalía, ayúdame a atrapar una», gritaba el más chico, y yo terminaba toda polvorienta, pero feliz. Mamá nos criaba con rezos y remedios caseros, té de manzanilla para el estómago, oraciones a San Judas para los imposibles. Abuela Consuelo, la mamá de mamá, vivía con nosotros desde que abuelo se fue al cielo. Era una mujer sabia, con el pelo blanco, siempre en un moño, y manos que curaban con hierbas del desierto. La vida es como el nopal, mija, espinosa pero jugosa si sabes dónde pinchar, me decía mientras preparaba cataplasmas. Pero un día el cielo se nos cayó encima. Yo acababa de cumplir 13 años cuando papá empezó a toser como si tuviera un demonio adentro. Al principio pensábamos que era el polvo del campo, pero no, era algo peor. Los pulmones se le estaban consumiendo. «Es la tuberculosis, o algo así», dijo el doctor del pueblo, un hombre flaco que vino en su burro y nos cobró lo poco que teníamos. Papá, que era fuerte como un toro, se fue apagando poco a poco. Lo veía en la cama, sudando frío, con esa tos que retumbaba en la casa como un trueno. Mamá nos soltaba el rosario, rezando día y noche. «Virgencita, sálvalo, por favor». Yo cuidaba a los hermanos, cocinaba sopas de pollo con lo que había, pero el olor a medicina amarga llenaba todo. Una noche, nunca la olvidaré, papá tuvo una fiebre que lo hacía delirar. «Carmen, cuida a los niños», murmuró, y mamá lloró abrazándolo. Llamamos al doctor de nuevo, pero los remedios costaban un ojo de la cara. Vendimos las pocas gallinas que teníamos, pedimos prestado al tendero, pero nada. Papá se fue una madrugada, con el sol apenas saliendo, y el silencio en la casa fue peor que cualquier grito. El entierro fue simple, en el cementerio del pueblo, con mamá arrodillada en la tierra, sollozando. «Manuel, ¿cómo vamos a vivir sin ti?». Mis hermanos chicos jugaban sin entender, pero yo sentí un vacío que me tragaba. Después de eso, todo se derrumbó. Las deudas nos ahogaban. El doctor, la tienda y, peor, el arrendamiento de la tierra al hacendado don Esteban, un hombre poderoso que mandaba en toda la región. Él prestaba dinero con intereses que subían como el sol de mediodía. Abuela Consuelo tomó las riendas. «Tenemos que trabajar el doble, niños», decía, pero sin papá. El campo se secaba. Yo, con 13 años, me convertí en la mamá de la casa. Lavaba, cocinaba, cuidaba a los bebés. El hambre era constante. Comíamos tortillas con sal y a veces solo agua con chile. «Mamá, tengo hambre», lloraba María, y yo salía a buscar frutas silvestres, raspándome las manos en los espinos. Los chismes empezaron. Don Esteban mandaba recados, exigiendo pago. «Si no pagan, les quito la tierra», amenazaba. Una noche oí a mamá y abuela hablando bajito. «El hacendado quiere a una de las niñas para saldar la deuda». Mi corazón se heló. Don Esteban era un viudo rico, con fama de cruel, que coleccionaba esposas jóvenes como si fueran trofeos. Propuso llevarse a María, mi hermana de 12 años, para casarse con ella. «No, Virgen Santa», gritó mamá. Abuela se plantó. «Ese hombre es el diablo en carne y hueso». Pero la presión crecía. Vi a mamá contando monedas vacías, abuela rezando con furia. Yo no podía dejar que se llevaran a María, tan inocente, con sus trenzas y su risa. «Yo voy en su lugar», dije una noche, con la voz temblando. Todos me miraron horrorizados. «Tengo 14, soy más grande, salvaré a la familia». Mamá lloró. «No, Rosalía, eres una niña». Pero yo insistí. «Es mejor yo que ella, no dejemos que nos quiten todo». Me dieron una semana para prepararme. Mamá cosió vestidos nuevos con tela vieja.
Las vecinas trajeron regalitos: un peine, una cinta. La noche antes no dormí, oyendo los coyotes aullar en el desierto. Abuela me llamó a su cuarto. «Toma esto, mija», dijo, poniéndome un rosario en la mano con cuentas de madera desgastadas. «No te rindas, Rosalía, el mal no dura para siempre». Lo apreté fuerte, sintiendo su calor. Al día siguiente, el carro de don Esteban llegó, levantando polvo en el camino. Mamá se arrodilló, abrazándome. «Que la Virgen te proteja». María lloraba. «Hermana, no te vayas». Subí al carro, con mi bultito de ropa, el corazón latiendo como tambor de fiesta, pero lleno de miedo. El cochero azotó las riendas y el carro empezó a moverse, dejando atrás mi casa, mi familia, mi vida. Agarré el rosario con fuerza, lágrimas rodando por mis mejillas, preguntándome qué demonios me esperaba en esa hacienda lejana. 3,9. Y allí el polvo del camino se arremolinaba detrás del carro como una nube furiosa, y yo no podía dejar de apretar ese rosario entre mis dedos temblorosos, sintiendo cada cuenta como un ancla que me mantenía en este mundo. Las lágrimas seguían cayendo, calientes y saladas, mientras el desierto de Sonora se extendía infinito a mi alrededor, con sus cactus como guardianes silenciosos que parecían burlarse de mi destino. El cochero no decía ni pío, solo chasqueaba la lengua para apurar a los caballos, y el traqueteo del carro me sacudía el cuerpo como si quisiera despertarme de una pesadilla. Pero no era sueño, mija, era real. Iba rumbo a la hacienda de don Esteban, un lugar que solo conocía por rumores que helaban la sangre en las noches de chisme en el pueblo. El viaje duró horas que parecieron eternas. El sol pegaba fuerte, quemándome la piel a través de la tela delgada de mi vestido, y el aire seco me raspaba la garganta. Olía a tierra caliente y a flores de saguaro que brotaban como milagros en esa aridez, pero nada calmaba el nudo en mi pecho. Pensaba en María, en cómo la había salvado de esto, o eso creía, y en mamá rezando por mí en ese momento. «¿Qué me espera allá?», me repetía una y otra vez, imaginando una casa grande con sirvientes y comida en la mesa, pero con un precio que me aterrorizaba. Finalmente, al atardecer, el carro dobló por un sendero empedrado y vi el portón de hierro forjado de la hacienda con el nombre El Nopal Dorado, grabado en letras doradas que brillaban bajo los últimos rayos del sol. Cuando bajé, mis piernas flaquearon, como si el suelo se moviera. La hacienda era imponente, mija, como un palacio salido de las historias que abuela contaba sobre los ricos de la ciudad. Muros blancos relucientes, jardines con rosas y bugambillas que trepaban por las paredes, y un patio central con una fuente que borboteaba agua cristalina. El aire llevaba un perfume dulce de jazmines, mezclado con el olor a estiércol de los establos lejanos. Pero algo en el ambiente me ponía los pelos de punta, como si detrás de esa belleza hubiera sombras acechando. Don Esteban salió a recibirme en la puerta principal, un hombre de unos 55 años, alto y fornido, con bigote gris bien recortado y ojos fríos como el acero. Vestía un traje blanco impecable, con botas relucientes y un sombrero de ala ancha que lo hacía parecer un rey en su reino. «Bienvenida, Rosalía», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, extendiendo la mano como si fuéramos viejos conocidos. Su voz era grave, con un acento que mandaba obediencia, y su perfume fuerte a tabaco y cuero me mareó un poco. Me llevó adentro y ahí fue cuando el mundo se me vino abajo. La casa era un laberinto de lujo, pisos de mosaico pulido que reflejaban la luz de los candelabros, muebles tallados en madera oscura, cortinas de terciopelo rojo que colgaban como velos misteriosos. Pero no estaba sola.
En la sala principal, sentadas en silencio, había 8 mujeres, todas jóvenes como yo, con rostros pálidos y ojos que evitaban mirarme directamente. Eran hermosas, con vestidos elegantes que les ceñían el cuerpo, pero había algo roto en sus expresiones, como si hubieran perdido la chispa de la vida. 3 de ellas tenían barrigas redondas, evidentes bajo la tela fina, y una niña pequeña, de unos 7 años, jugaba en un rincón con una muñeca de porcelana, sin hacer ruido. «Estas son mis esposas», anunció don Esteban con orgullo, como si hablara de su ganado. «Tú serás la novena, mi flor más fresca». Las mujeres me miraron con una mezcla de curiosidad y lástima, y una de ellas, la más alta, con cabello negro azabache y ojos verdes penetrantes, se acercó. «Soy Josefina», murmuró, tomándome del brazo. «Ven, te muestro tu cuarto». Josefina me guió por un pasillo largo, iluminado por lámparas de gas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. «Llevo aquí 10 años», confesó en voz baja mientras subíamos las escaleras. «Fui la primera y ya tengo 4 hijos con él». Mi estómago se revolvió. Ella no podía tener más de 24 años y hablaba como si su vida ya estuviera terminada. «No llores ahora, aguanta», me dijo, apretándome la mano. «Un día pagará por todo esto». Su voz tenía un tono resignado, pero con un fuego escondido que me dio un poco de esperanza. Mi cuarto era amplio, con una cama enorme cubierta de sábanas suaves como seda, un armario lleno de ropa fina que nunca había soñado tocar, y un espejo grande donde me vi reflejada, una niña asustada en un mundo ajeno. Esa noche, después de un baño con agua caliente y jabones que olían a lavanda, algo que en mi casa era un lujo impensable, Josefina me ayudó a vestirme con una camisola ligera. «Sé obediente», susurró antes de dejarme en la puerta del cuarto de don Esteban. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Entré y el olor a cigarro y alcohol me golpeó como un muro. Él estaba sentado en una poltrona de cuero, bebiendo un trago de tequila, mirándome de arriba abajo como un lobo a su presa. «Ven aquí, mi nueva joya», ordenó, y lo que siguió fue un horror que me marcó para siempre. No tenía piedad, mija. Me trató como un objeto, ignorando mis súplicas y mis lágrimas. Sentí como si mi alma se desgarrara en pedazos, el dolor quemándome por dentro. Y él solo se dio vuelta y ronco como un animal satisfecho. Quedé allí, enroscada en las sábanas, deseando desaparecer, con el sabor amargo de la vergüenza en la boca. Los días siguientes fueron un torbellino de rutinas crueles. Aprendí que la hacienda era una cárcel dorada. Limpiábamos, bordábamos, atendíamos el jardín, pero siempre bajo su vigilancia. Don Esteban nos reunía por las noches, eligiendo a una o más para compartir, forzándonos a beber tequila que quemaba la garganta y nublaba la mente. «Para que se animen mis muñecas», decía riendo, mientras nos obligaba a hacer cosas que me avergüenzan hasta hoy. Nos sentía como juguetes, manipulándonos sin un ápice de compasión, y el enojo se acumulaba en mi interior como veneno. Una vez, con Josefina y otra chica llamada Teresa, nos hizo actuar para su diversión, y después se unió, dejando marcas en nuestra piel y en nuestro espíritu. «No manches, nos trata como basura», le susurré a Josefina después, y ella solo asintió, con lágrimas en los ojos. Poco a poco empecé a enterarme de sus secretos. Josefina, en confidencias nocturnas, me contó sobre Ramón, el hijo mayor de don Esteban, que vivía en la ciudad y se había metido en líos con los narcos locales. «Debe una fortuna en deudas de juego y drogas», murmuró una noche, mientras cosíamos en la penumbra. «Eso lo pone furioso y descarga con nosotras». Sentí un escalofrío.
El hacendado era aún más peligroso de lo que imaginaba, con conexiones oscuras que lo hacían intocable. Pero el golpe vino cuando, meses después, noté cambios en mi cuerpo. Náuseas matutinas, antojos extraños. «Estás encinta», confirmó Josefina, tocándome la barriga con gentileza. El pánico me invadió. Un hijo de ese monstruo, pero también una protección temporal. Don Esteban odiaba a las embarazadas cerca. Me mandó a la casa de los niños, un anexo separado, lleno de risas infantiles, pero vigilado por capangas. Allí encontré 12 criaturas, de bebés a niños de 10 años, frutos de sus esposas. Doña Lupita y otras 3 mujeres mayores los cuidaban, con rostros arrugados por el miedo. «Somos prisioneras como ustedes», me confió doña Lupita una tarde, mientras mecía a un bebé. «Amenaza a nuestras familias si no obedecemos». Ayudaba con los niños, cambiando pañales, contando cuentos de coyotes y estrellas, y por un momento sentía un poco de paz. Pero la tormenta volvió. Una mañana oí rumores de que María, mi hermana, había sido traída a la fuerza. «El hacendado la quiso de todos modos», me dijo Teresa, con voz quebrada. La rabia me cegó. Corrí a la casa principal, enfrenté a don Esteban y le di una bofetada que resonó como un trueno. «Deja a mi hermana en paz, maldito», grité. Él me devolvió el golpe con saña, derribándome al suelo, y todo se volvió negro. Desperté con dolor en todo el cuerpo, pero en ese momento de agonía empecé a escuchar susurros de los sirvientes sobre problemas en la hacienda, sintiendo que una tormenta se avecinaba en el horizonte. Los murmullos de los sirvientes se filtraban como ecos lejanos en mi mente nublada, mientras el dolor palpitaba en cada hueso, recordándome que la furia había sido mi error, pero también mi chispa. Acostada en esa cama improvisada en el rincón apartado de la casa de los niños, con doña Lupita aplicando compresas frías en mi rostro hinchado, sentí un fuego nuevo arder en el pecho. No más lágrimas inútiles. Era hora de transformar el miedo en algo afilado como un cuchillo. El bebé en mi vientre se movió levemente, como si me urgiera a levantarme, y en ese instante juré en silencio que no dejaría que este infierno nos devorara a todos. «Descansa, Rosalía, pero no te rindas», susurró doña Lupita, sus ojos arrugados brillando con una complicidad que no había visto antes, y supe que había aliados en las sombras. Los días siguientes fueron un torbellino de cautela y susurros robados. Mientras mi cuerpo se recuperaba, lento como el goteo de un pozo seco, empecé a tejer una red invisible con las otras mujeres. Josefina fue la primera en acercarse, trayendo un té de hierbas que olía a menta salvaje del desierto, y en voz baja compartimos lo que sabíamos de Ramón. «Ese chamaco está hundido en deudas con los carteles de la frontera», me confió, mientras vigilábamos que ningún capanga rondara. «Don Esteban lo encubre, pero ya le pisan los talones, vendiendo tierras a escondidas para tapar los hoyos». Sus palabras me encendieron. Si el hacendado perdía poder, esa era nuestra grieta. Teresa, con su barriga ya prominente, se unió a las pláticas nocturnas, y pronto doña Lupita y las otras cuidadoras se sumaron, sus rostros endurecidos por años de silencio, ahora iluminados por un propósito compartido. «Mis hijos están en el pueblo, amenazados como los vuestros», admitió doña Lupita una tarde, mientras arrullaba a un niño. «Pero si unimos fuerzas, tal vez podamos mandar un mensaje a tu abuela». La idea brotó como un manantial en el desierto, usar las folgas de las cuidadoras para conectar con el mundo exterior. Doña Lupita tenía 2 días libres al mes, y en su próxima salida le di una nota garabateada en un pedazo de papel robado de la cocina, con detalles sobre las deudas de Ramón y los documentos falsos que había visto Josefina esconder en el estudio de don Esteban.
Llévaselo a abuela Consuelo en el pueblito, le imploré, y ella asintió, guardándolo en su delantal con manos temblorosas. Por la Virgen lo haré, pero si me descubren... No terminó la frase, pero el riesgo nos unía como hermanas de batalla. Mientras esperaba su regreso, me volví más audaz. Por las noches, cuando los niños dormían, me escabullía a la casa principal para husmear, memorizando cartas de deuda que hablaban de ventas forzadas de tierras ancestrales, firmadas con sellos falsos que olían a tinta fresca y corrupción. Pero no todo era unidad. El veneno de la traición se coló como una serpiente en el nido. Una de las esposas más nuevas, llamada Carmen, una chica de ojos tristes y voz suave que parecía aliada, empezó a participar en nuestros planes, jurando lealtad mientras recogíamos pruebas. Un recibo aquí, una carta allá, escondidos en pañales limpios para no levantar sospechas. Yo robo la llave del estudio esta noche, prometió una vez, y nosotras asentimos ilusionadas. Sin embargo, al amanecer, un estruendo de botas irrumpió en la casa de los niños. Don Esteban entró furioso, arrastrando a Carmen por el cabello, su rostro magullado como el mío días antes. ¡Traicionera!, le grité, lanzándome hacia ella. Pero los capangas me detuvieron. ¿Por qué lo hiciste?, sollocé, y ella, entre lágrimas, balbuceó. Por miedo a perder a mis hijos. Él me amenazó con mandarlos lejos si no hablaba. El hacendado rió con crueldad, quemando nuestras notas ante nosotras, y como castigo nos separó. A mí me confinó en la casa de los niños sin visitas, y a Carmen la mandó a una choza apartada, donde sus llantos se oían como lamentos de fantasma en la noche. Ese golpe nos endureció, mija, pero no nos quebró. Al contrario, avivó la creatividad de nuestra resistencia. Inventamos códigos en las canciones que cantábamos a los niños. El coyote aúlla en la luna llena. Significaba que un capanga vigilaba. El saguaro florece al alba. Indicaba una oportunidad para robar más pruebas. Doña Lupita regresó de su folga con noticias que me aceleraron el pulso. Tu abuela recibió el mensaje y dice que los carteles aprietan a Ramón en la ciudad. Ya contactó a un policía honesto en México DF con rumores de tierras robadas. Trajo una carta enrollada en su rosario con palabras de abuela. Aguanta, mija, el mal se desmorona solo. Eso nos impulsó a redoblar esfuerzos. Teresa, fingiendo dolores de embarazo, distraía a los guardias mientras yo registraba el estudio, encontrando un mapa con parcelas marcadas en rojo. Tierras indígenas vendidas ilegalmente para pagar deudas narco. Los meses avanzaron y mi barriga creció con un segundo hijo, un recordatorio vivo de la oscuridad, pero también de mi fuerza. Las noches se volvieron aventuras peligrosas. Una vez me escabullí al límite de la hacienda para encontrarme con un mensajero de abuela, un viejo vaquero que traía hierbas y noticias. El desierto estaba vivo esa noche, con estrellas como testigos y el viento susurrando secretos, pero un ruido de cascos nos alertó. ¡Corre!, gritó el vaquero, y me escondí tras un nopal, el corazón en la garganta mientras un capanga pasaba de largo. Regresé con moretones nuevos, pero con un paquete. Fotos borrosas de documentos falsos que abuela usaría para presionar a las autoridades. Cada día es una herida abierta, le confesé a Josefina al alba, pero por María, por estos niños, seguiré sangrando si es necesario. El drama escalaba con cada luna. Vi a los niños sufrir más, como cuando don Esteban canceló visitas por capricho, dejando a una madre, la pobre Teresa, sollozando al ver a su hijo Casula olvidarla, llamando mamá a doña Lupita en su lugar. Es un monstruo que nos roba el alma pedazo a pedazo, murmuraba yo, mientras planeábamos el golpe mayor. Recopilar suficientes pruebas
para enviarlas por correo oculto a la capital, usando un contacto de abuela en la oficina postal del pueblo vecino. Pero los carteles no esperaban. Una tarde, oí voces airadas en la casa principal y, asomándome por una ventana, vi a hombres tatuados con pistolas al cinto exigiendo pago a don Esteban. Tu hijo nos debe, y si no saldas, quemamos todo, amenazaron, y él palideció, prometiendo más tierras. El caos reinaba. Capangas nerviosos, sirvientes huyendo, y yo, oculta en las sombras, supe que el momento decisivo se acercaba, con el aire cargado de pólvora y promesas rotas. El aire espeso de pólvora y traición me envolvió como una niebla densa esa noche, mientras me agazapaba tras las cortinas raídas de la ventana, el pulso retumbando en mis oídos como tambores de guerra lejana, sabiendo que el desorden que bullía en la hacienda era la señal que tanto habíamos esperado. Los hombres del cartel no se andaban con rodeos. Sus voces roncas exigían respuestas inmediatas, y don Esteban, por primera vez, parecía un ratón acorralado en su propio laberinto de mentiras. «¡Paguen o arde todo!», gritó uno de ellos, un tipo fornido con tatuajes que serpenteaban por sus brazos como venas expuestas, y en ese instante un estallido de disparos rompió el silencio del desierto, enviando a los capangas a correr como gallinas sin cabeza. Yo, con el vientre pesado por el embarazo avanzado, sentí un escalofrío de anticipación. Era ahora o nunca, y mi instinto me empujó a actuar, reuniendo a las mujeres en un rincón oscuro para susurrar el plan final. El twist llegó como un rayo en tormenta clara. Mija, algo que ni en mis peores sueños había imaginado. Mientras el tiroteo escalaba en el patio, un hombre irrumpió en la casa de los niños, jadeando y cubierto de polvo. Era Ramón, el hijo pródigo de don Esteban, con ojos que reflejaban un tormento profundo, no el de un narco empedernido, sino el de alguien roto por dentro. «Madre», murmuró al verme, y el mundo se detuvo. «¿Madre?». Mi mente giró en espiral. Ese joven de 20 años, con facciones que ahora reconocía como un espejo distorsionado de las mías, era el fruto de aquella primera noche de horror. Un secreto que don Esteban había enterrado, mandándolo a la ciudad con mentiras de una madre muerta. «Yo soy tuyo, Rosalía», confesó entre sollozos, arrodillándose. «Papá me mintió toda la vida, me usó para sus tratos sucios, pero cuando supe la verdad por un viejo capanga, juré acabar con esto». Su voz temblaba, cargada de arrepentimiento. Había contactado a la Policía Federal en secreto, entregando pruebas de los narcos y las tierras robadas, y ahora volvía para redimirse, guiando a los federales que acechaban en las sombras del desierto. El caos se desató como un huracán desbocado. Ramón nos ayudó a esconder a los niños en el sótano, oculto bajo la casa, un lugar que doña Lupita había descubierto años atrás, lleno de telarañas y ecos de olvido, pero seguro como un útero de piedra. «Muévanse rápido, los federales llegan en minutos», urgió, mientras Josefina y Teresa cargaban a los más pequeños, sus rostros iluminados por una esperanza febril. Yo, con María a mi lado, a quien había rescatado de su encierro esa misma tarde, aprovechando el desorden, sentía una fuerza primal surgir de mis entrañas, como si el bebé que llevaba me prestara su vitalidad. «Por nosotras, por ellos», les dije, y juntas salimos al patio, donde el humo de los disparos flotaba como fantasmas vengadores. Don Esteban, rodeado por sus capangas leales y los narcos enfurecidos, nos vio emerger y rugió: «Vuelvan a su jaula, perras». Pero ya no éramos presas. Ramón se plantó frente a él, pistola en mano. «Se acabó, padre. Tus mentiras me robaron una madre, pero no les robarán más vidas».
La confrontación fue un remolino de balas y gritos que pintó la noche de rojo. Los federales irrumpieron como sombras justicieras, con sirenas lejanas que cortaban el viento, arrestando a los narcos uno a uno en un baile caótico de luces y sombras. Don Esteban, en su desesperación, intentó huir hacia los establos, pero un disparo perdido de un cartel lo alcanzó en el pecho, derribándolo como un árbol podrido. Cayó de rodillas, tosiendo sangre, sus ojos fríos ahora llenos de pánico. «No pueden hacerme esto. Soy el dueño de todo». Lo vi agonizar allí, en la tierra que había robado, y en lugar de lástima, sentí un vacío liberador, como si un peso ancestral se desvaneciera. Ramón lo miró por última vez. «Pagas por lo que nos quitaste». Y el hacendado exhaló su último aliento bajo las estrellas indiferentes, dejando un silencio que resonaba como victoria. La liberación amaneció, con un sol que parecía más brillante, tiñendo el desierto de oro y promesas. Los federales nos escoltaron al pueblo, donde abuela Consuelo nos esperaba con brazos abiertos, su rosario colgando como un talismán triunfante. «¡Mis niñas!», exclamó, abrazándonos a María y a mí, mientras mamá lloraba de alegría, rodeada de mis hermanos que corrían a nuestro encuentro. Ramón, mi hijo perdido y encontrado, se quedó a mi lado, jurando reconstruir lo roto. «Juntos, madre, haremos justicia con las tierras». Regresamos a nuestra casita humilde, ahora llena de risas renovadas, y con el tiempo crié a mis hijos, el que nació meses después, una niña fuerte como el nopal, en libertad, enseñándoles que el dolor forja guerreros. La hacienda se convirtió en ruinas, sus secretos expuestos al mundo, y nosotras, las sobrevivientes, formamos un círculo de apoyo en el pueblo, ayudando a otras mujeres atrapadas en sombras similares. Mira, mija, la fuerza de una mujer nace del corazón herido. No dejes que nadie apague tu luz interior. Si has vivido algo así, recuerda, siempre hay un camino oculto hacia la salida, un aliado en la oscuridad. Gracias por oírme esta noche. Cuéntame en los comentarios si esta historia te ha removido el alma. Suscríbete para más relatos verdaderos que inspiran y que la Virgen te guarde siempre. Buenas noches.